Voy a intentar de terminar con las leyendas que he escuchado a través de estos años. Eh, Voy a los clásicos cuentos o leyendas se derivan del callejón del aguacate. Les voy a ubicar. El Cine Esperanza está en la está en la calle o estuvo en la calle de Presidente Carranza y atrás lo rodea un callejón de, yo creo que 3 metros o 4 cuando mucho, y hay partes en donde ni 2 metros están en escuadra, lo rodean, sale o empieza en Pino, en la calle de Pino, y da la vuelta en ese callejón, pero eh, imagínense hace 60 o 70 años, oscurísimo, más decía un amigo que más negro que el hocico de un perro, ¿no? Feo, estaba horrible. Entonces venía a salir a la prolongación de Presidente Carranza, rodeando al cine. Era famoso ese callejón por los cuentos de espantos que decían. Es más, los estudiantes de la Prepa 6 se retaban después de que salían a las 10 de la noche a ver quién era valientito de ir al callejón del aguacate, y ahí se iban en bola a, a demostrar su valentía, hombres y mujeres, que las muchachas también eran tremendas. Ya les comenté yo que en el Cine Esperanza, los domingos, como eran películas en español de charritos mexicanos, era el día libre de las señoras que hacen los aseos, de las jovencitas, porque no eran señoras, de las jovencitas que hacían el aseo en las casas, y ahí ahí iban los galanes, pero ni tardos ni perezosos, y empezaban a calentar motores ahí en el cine, y a la salida, y para evitarse el pago de un motel, se iban al callejón del aguacate. Ya sabían que ahí no entraba ni la policía, entraba y oscuro, como ya agarraban cualquier recoveco, cualquier lugar donde pudieran hacer el amor, decían ellos que de aparador, pues ya que parados. Ya los lunes ya amanecían prendas íntimas tiradas, hasta que un domingo en que dejaron de ir, no sabían por qué, hasta después se supo. Dicen que estaba una pareja pues en su trance, en su amargo trance, y vieron pasar a una niña bien vestidita, como de 4 años, con caireles, la adornan, con caireles rubios, y como que flotaba, y nada más se oía el tintinar de unos cascabelitos, y que se le queda mirando a la pareja y le dice: oye, niña, ¿qué no te da miedo andar tan noche? Pues eran como las 11, 11:30. Y dice la niña: cuando estaba viva sí me daba miedo, pues, que salen disparados. La pobre muchacha tuvo que ir a parar a Joco porque de la crisis nerviosa, y de ahí dejaron de ir un tiempo, pero después las ganas son las ganas y siguieron. Ese era una versión de la niñita. Otros decían que era un niño también de 4 o 5 años, vestido de soldadito, que porque era hijo de un soldado que llegó borracho y lo golpeó muy feo y lo mató, y que el niño pues andaba, su alma andaba en pena, y dan hasta el número, que número 32 de la casa. No, no, yo no estoy seguro, no va a ser que viva alguien ahí, lo vayan a ir a dar lata. El caso es de que a donde murió el niño pusieron una horcacina, en donde, de una virgencita. Unos decían que la habían puesto ahí para que los demás, los vecinos, no fueran a tirar basura, porque como que respetan un poco a la imagen. Pero otros decían que no, que para que ahuyentara al espíritu del niño que andaba flotando en el aire. Esas son las dos versiones que hay sobre
Callejón del Aguacate. Hay otra leyenda, también derivado del Cine Esperanza, rumbo para Coyoacán, como a, ¿qué será? Unos 100 pasos o 150 pasos. Está un callejón que le dicen Ave María, y así se llama hasta la actualidad. Ahora ya está iluminado, pavimentado, no hay problema. Pero dicen que una parejita se fue por allá y un galán celoso se asoció con otros dos compañeros y mataron al rival de amores, y tan salvajemente que lo descabezaron. Encontraron el cuerpo, pero la cabeza no. Entonces cuentan que ahí en ese callejón todavía no tenía nombre, y hay muchos conventos en esa calle. Dicen que de repente en las noches aparecía la cabeza flotando en busca de su cuerpo, y las personas que pasaban o las religiosas que llegaban a salir en las noches o ya en los atardeceres ya de noche, se santiguaban como espantándose las moscas de la cara y diciendo Ave María Purísima, Ave María Purísima, y así se le quedó el nombre a la calle, de Ave María. Entonces es otra leyenda. Otra leyenda ya fuera de ese rumbo, el fantasma del tranvía también, no fuera del rumbo. El tranvía que venía de San Jacinto, que es San Ángel, tenía que cruzar el Arenal y cruzaba el puente de San Antonio de la iglesia de San Antonio de Padua, y ya agarraba el Francisco Sosa. En la última ronda de ese tren, dicen que allá por el Arenal, en San Jacinto, se subía un señor con una capa negra y un gorro, un sombrero así elegante, color mate, negro mate. Se subía en el tranvía y pasando el puente de Panzacola, se bajaba él, pero no pedía ni parada, nada más desaparecía. Y pues se empezaron a espantar tanto los choferes como los últimos pasajeros, y pusieron la queja y nunca pudieron dar con ese señor, porque pues no era tonto el fantasma. Decían que era el fantasma de un joven de origen italiano que había tenido relaciones con una de las sirvientas de su casa que vivían ahí en Francisco Sosa, en donde por hoy está un restaurante o la embajada italiana. Por ahí vivía el señor. El joven tuvieron una criatura, y él, cobardemente, como somos la mayoría de los hombres, se puso de acuerdo con la sirvienta, y para que no quedara fruto de su pecado, lo metieron en una canastita y él lo fue a llevar y lo dejó ahí en la que era la casa de las huérfanas, ahí por el puente de Panzacola. Está como a 50 metros, y lo dejó ahí, pero la criatura se murió del frío existente. Entonces fue tanto el remordimiento que el muchacho no aguantó ni un año y se suicidó. Y cuentan que su fantasma es el que trata de llegar por su bebé que abandonó. Entonces, esa es otra de las leyendas. Otra de las leyendas también que está, estoy apresurándola para ver si ya terminamos allí. Acá en la fábrica de papel, recuérdense que fue el centro de convenciones, por decirle algo así, de salón de fiestas para la joven señora de Porfirio Díaz. Hacía exposiciones ganaderas, de flores, de arreglos. Era dinámica y se venía toda la alta alcurnia de la Ciudad de México
ahí en donde después fue la fábrica de papel. Pero después, cuando se vino la revuelta de la revolución, el cuartel tomó cartas en el asunto, se apropió de las instalaciones, la guardaron como cuartel militar y de ahí partían piquetes de soldados para Xochimilco, para Topilejo, para combatir a los zapatistas. Pues ahí lo agarraron para torturar a los que agarraban presos, los federales. Y en lo que después que se construyó la fábrica de papel, de ese lado, casi al fondo, a donde ya casi con la calle de Rastro, por el otro lado, que ahora es Vicente García Torres, ahí eran las mazmorras donde torturaban a los rivales. Pero imagínense si a Belisario Domínguez le arrancaron la lengua a cuchillo pelón, imagínense cómo serían las torturas terroríficas. Entonces, dicen que ya cuando hicieron la papel, pues ya no había, era nada más cuestiones pelonas el predio, pero que las almas en pena de los torturados todavía andaban gimiendo y eran unos sustos para los del turno de las 10 a las 6 de la mañana, que no iban para allá fácilmente. Ahora creo que hay una que fue escuela primaria de religiosas y que con la pandemia desapareció pues desapareció la escuela esta y dicen que la alquilan como cuartos para los pacientes o los familiares de los pacientes del Hospital de la Ceguera. Pues dicen todavía que hay clientes, huéspedes, que no aguantan y se tienen que salir, porque oyen gemidos y oyen cosas raras y pues ni modo que las religiosas no creo que lo sepan, pues si lo supiera pues entonces lo iban a decir que sí aparecía. Entonces esa es otra leyenda de la fábrica de papel. En la fábrica de papel hay otra también, dice que hay un señor que en el turno de la noche que había un trabajo muy duro, pero muy fuerte, donde solamente jóvenes fortachones podían aguantar, que era el traslado de la merma o algo así, pero que de repente aparecía un fantasma bueno que le decían el pirata y les ayudaba a transportar y de repente ya había terminado su trabajo y sin mucho, esa es otra leyenda. Luego, ahí en La Conchita, ya hace menos de 10 años, antes de que se viniera el último temblor fuerte que fue el del 2017, ya estaba a punto de caerse la iglesia y le hicieron, o sea, una cirugía mayor, se echaron como 3, 4 años, pero quedó ya bien, pero rascaron abajo los cimientos y van encontrando un mar de esqueletos. Cuentan unos que fueron 200 y tantos, 230, otros que nomás fueron 178, y en diversos niveles, desde los que estaban hasta abajo, que eran en posición de cúbito dorsal, o sea, agachaditos, hasta ya de los últimos en donde ya estaban los muertos, ya como que los enterraron en caja, con los brazos cruzados, que eso ya eran de la época colonial. Los primeros eran de indígenas. Pues dicen que cuando empezaron a rascarle a esos, hubo renuncias de los trabajadores porque ya en las noches empezaban a salir llamaradas. Y ya después vino un científico y dice, no, pues, es que removieron los huesos tienen fósforo, está en periodo de lluvia, la humedad, primero el sol, hace combustión interna, se les llaman fuegos fatuos, eso en todos los panteones hay. Sí, ahí en el panteón de San Pedro, de la hacienda de San Pedro Mártir, que dicen que fue también panteón del pueblo de Axotla, antes de que hicieran el hospital de López Mateos, que igual renunciaban los albañiles porque no aguantaban, decían que eran llamaradas, que hicieran la llamarada azul,
era de adultos y Llamarada Blanca era de niños. Igual, también cuentan otra leyenda que en la casa de León Trotsky espantaban. Y decía una señora, dice, yo me cambié de trabajo, me fui a una calle de Corina, porque yo no aguanté, pues de repente a donde le pegaron con el pico, se siente pesado el ambiente y se siente la angustia de que se oyen hasta gemidos. Y es que dejaron ahí el cadáver de León Trotsky para que no anduviera penando de un lado para otro, que lo fueran a hacer vandalismo, lo dejaron ahí y además de que ahí fue donde perdió la vida y cuentan las testigos que eran señoras que hacían el aseo que no aguantaban el, el, este, el peso de los fantasmas. Otros, ya cambiándole un poco para acá, pues dice, filmaron la película de La Llorona con Marilena Márquez, Eduardo Fajardo, creo que hasta este cuate que decía que pecaba de guapo, Mauricio Garcés, filmaron La Llorona, hicieron casi todas las locaciones en Guanajuato, pero hubo partes en que tuvieron que agarrar algo similar y había la casa de un locutor y empresario, Alonso Sordo Noriega, vivía ahí en Fernández Leal, en la casa que filmaron las locaciones de La Llorona, pero que de repente aparecía La Llorona y cruzaba el jardín de la Conchita, otra fuente, porque la Conchita no, crean que ¿qué sería 1960? Todavía no estaba iluminada la Conchita y todavía estaba enmontada, ¿eh? Ya pocos años después empezaron a arreglarla para la filmación de películas como esta que les estoy diciendo. Ya les dije los fuegos fatos, otra ya la última que les voy a poner que me sé más, pero es cuestión de que me tengo que echar otros media hora y no. Acá en Tepalcatitla y África había un pequeño establo, eran como 10 vacas cuando mucho. Era del señor Tanis Borboya, un señor chaparrito, flaquito, que siempre andaba en un caballo que le decían el fémur, él le decía el fémur, igual de flacos, en los huesos los dos. Él era de mucho dinero, dicen que él era el dueño de el predio de donde ahora está el Walmart y todos esos, pero que como era alcohólico, sus hermanos lo administraron. A él le daba, él siempre andaba borracho en el festín o en la catadora, que eran las pulquerías favoritas, hasta que un día se murió junto con su caballo. Se murió. Cuentaba que se quedaron los dos dormidos en la pared ahí de la fábrica Elsa, y ya el otro día oían ya sabían sus caballerangos, sus sirvientes del establo, y lo llevaban, se murieron, y que se aparecía el fantasma tanto del caballo como de Don Tanis. Se llamaba Stanislao Borboya. Y lo aseguraban que era Don Tanis porque estaba con su caballo, los dos recargados en la pared, pero ya eran, ahora sí, puros huesos. Yo con esto ya me doy por bien servido de estarles hablando sobre bueno, déjenme platicarles también ya la última. Nada más deje ver si... en el Pedregal, pues así que lo hayan ya colonizado bien, pues creo que hasta la fecha, porque todavía hay casas que tienen joyas, o sea, hondanadas, en donde salen murciélagos. Y entonces, pues imagínense el Estadio Azteca que lo hicieron empezaron a construirlo en el 62, creo, y acá por Copilco aparecieron bandidos. Por ahí les comenté yo que el tigre del Pedregal que le decían el 1 y el 2, el 1 era Isaac Mandioca que asolaba por acá la gente ricona de San Ángel, de los barrios, por acá Estopulco y Chimalistac, y
y que lo empiezan a venadear, hasta que no lo dieron con él, pero no crea que lo agarraron como al tigre de Santa Julia haciendo sus necesidades. A esto lo agarraron con un homosexual adinerado y lo agarraron en una cueva. Lo rescataron al homosexual y ahí le hicieron ley fuga y lo mataron. Ese fue fuente de que se aparecía por allá por las cuevas de Copilco y Ostopulco y ¿cómo se llama? Santo Domingo por ahí traía soledad todavía el fantasma. El Tigre del Pedregal 2, que fue cuando empezaron a construir el Estadio Azteca, ya años después, era un señor que se llamaba Felipe Chaparro, igual, pero él traía soleadas por acá a Huipulco, a toda Guapa, Santa Úrsula, hasta personas adineradas de Tlalpan, de Huipulco, adelante del Estadio Azteca. A este señor lo corretearon y se metió en una cueva que no podía dar con él y nada más dinamitaron la entrada a las fuerzas de la policía y lo dejaron ahí. Cuando abren el Estadio Azteca, dieron con los huesos de Isaac Mendioca. Pues de ahí otra vuelta. Que se aparece, que todavía está su alma en pena y que hay que darle misas y se las hacen ahí en Santa Úrsula o se las hacen en San Pablo Tepetlapa y hasta en la iglesia de ahí de Huipulco. Y son otras leyendas. Las colonias que hicieron, sobre todo acá en los Pedregales, allá por Culhuacanes deben de tener sus propias leyendas, pero acá en los Pedregales, desde los Reyes, que hay lugares en donde los murciélagos son parte de fantasmas, de los muertos que cayeron por docenas en todo el Pedregal, que era amplísimo. Y sáquenlos de ahí. Ajusco, la colonia Ajusco, el Santo Domingo, los Reyes, la Candelaria, Santa Úrsula, la Díaz Ordaz, en fin, que eran todos aseguran, porque todavía hay en las casas, en los predios que agarraron, porque acuérdense que eran de a 400 metros que casi los regalaban, pues todavía tienen ese problema de las joyas hondanadas con murciélagos, con tlacuaches, pero que todavía en las noches, sobre todo cuando llueve, hay mucho problema con los, han ser fuegos fatuos o pues no creo que sean fantasmas. Entonces con eso yo termino, ojalá y que les sirva la información. Y ya para la última que voy a hacer, pues ahí nomás voy a hacer un recuento de todo lo que vimos en estas pláticas. Gracias por todo y nos estamos viendo para la próxima.